buenos días, bienvenido al programa Cosas de Nosotras, una vez más, sábado a través de la sintonía 91.2 FM, Radio La Voz Universal. A todos aquellos que nos siguen, un saludo cordial. Y bueno, hoy día estamos acompañada de la psicóloga Alejandra Villa para hablar acerca del problema de las drogas y el alcohol en adolescentes. Bienvenida, Alejandra, al programa Cosas de Nosotras. Muchas gracias por la invitación. Gracias, querida Victoria. Para comenzar a hablar del tema, primero debemos saber por qué la adolescencia es una etapa crítica para prevenir el consumo de drogas. La adolescencia de por sí es una etapa crítica, ya que, si valga la redundancia, el ser adolescente quiere decir que no estoy ni entre los niños ni entre los grandes, ¿no? Estoy ahí en esa transición. Entonces, ya de por sí eso es conflictivo, porque los adolescentes no saben o no quieren asumir ciertas reglas dentro de la casa, del colegio, siempre están queriendo más bien quebrar, romper estas reglas, ¿no? Y la adolescencia a la vez quiere decir de que está muy vulnerable a muchas cosas. Tiene que enfocarse, o mejor dicho, tiene que estar pendiente de si el grupo me va a querer, quiero ser aceptado en el grupo. Por un lado también los papás no saben qué hacer con el adolescente, porque el adolescente es cambiante, el papá no sabe hasta qué punto puede poner normas, hasta qué punto también tiene que ser un poco más suelto con el adolescente, y ellos están, como digo, siempre queriendo romper las reglas, ¿no? La adolescencia entonces es una etapa vulnerable, donde él puede, para ser aceptado por el grupo, puede involucrarse con distintas drogas como el alcohol, como el tabaco, como la marihuana, que ahora es muy común en nuestro medio, la pasta base, la cocaína, etcétera, ¿no? Entonces, para tener esa seguridad como adolescente es que muchas veces se ven involucrados en este tipo de consumo. Además que recordemos que dentro de nuestro medio tenemos mucha vida social, entonces el adolescente está acostumbrado a salir, a buscar, ¿no?, conciertos y demás cosas, donde ahora pues está muy fácil el poder conseguir este tipo de droga o el alcohol o el tabaco. Y más que todo porque el adolescente ya no quiere ser niño, él quiere ser grande, quiere ser adulto, pero aún no está en esa etapa. Exacto. ¿Cómo un padre puede darse cuenta o cómo puede reconocer que su hijo está consumiendo droga o alcohol? Antes de pasar a esa pregunta, me hizo acuerdo de que el adolescente muchas veces quiere, o mejor dicho, demuestra que no quiere el apoyo de los papás, que no quiere que el papá le hable, no quiere que el papá esté cerca, pero en realidad es un doble mensaje, donde sí necesita el papá, donde sí necesita las normas y las reglas, que es la familia quien tiene que dar esa raíz, ¿no? Y retomando la pregunta, los papás pueden darse cuenta, si bien tenemos algunos indicadores, ¿no?, como los que ya conocemos de los ojos rojos, somnolencia quizás en clases, o al contrario que esté con tienen picos, ¿no?, como que están eufóricos y de repente están bajoneados, quieren estar solos. Son diferentes indicadores, pero de todas maneras si los enfocamos así como que por separado, es un típico adolescente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene en realidad que ver el papá, la mamá? Tiene que darse cuenta de los cambios repentinos de humor que hay en el adolescente. Si por ahí era un excelente alumno, si sacaba muy buenas notas, no salía mucho y de repente está muy salidor, quiere estar constantemente fuera o está rebelde o no sé, diferentes conductas que vaya teniendo, eso nos van a dar indicadores de que algo está pasando con el adolescente. Entonces los papás siempre tienen que estar también en conocimiento de dónde está el adolescente, cuál es su grupo de amigos, con quienes ellos se están involucrando. Porque no nos olvidemos que siempre va a querer pertenecer a un grupo, por ende va a haber un grupo que indique, ¿no?, más o menos las conductas del adolescente. Según estudios realizados por el Gobierno Municipal de Santa Cruz en colegios de nivel secundario, donde se sondeó a más de 100.000 estudiantes, se comprobó que el 70% de los estudiantes sí consumen alcohol y droga, más que todo por salir o huir de los problemas familiares. ¿Cuál sería la causa principal para que los adolescentes consuman el alcohol y las drogas, Alejandra? Existen muchas causas, ¿no? Pero la causa principal es justamente el querer ser parte de algo, el querer involucrarse, y al estar vulnerable, al no sentirse quizás por problemas de autoestima, por problemas en el hogar, por problemas con el grupo de pares, por relaciones amorosas quizás tóxicas, es que se involucran en el alcohol, que está en el primer lugar a nivel Bolivia,
luego le sigue el tabaco y luego le vendría la marihuana y otro tipo de sustancias como la cocaína, la pasta base. ¿Cuáles serían las consecuencias de que los adolescentes empiecen a consumir droga o alcohol? Es muy delicado el tema de las consecuencias, ya que en la adolescencia aún el cerebro se está formando. Entonces, desde la neuropsicología se ve que hay muchos estudios donde se ve cómo afecta esto al nivel cerebral, y por supuesto está también el tema emocional, ¿no? Sabemos que al estar bajo una sustancia tóxica, una sustancia como la marihuana o alcohol, la persona no puede controlarse a sí misma. Entonces, si bien ellos pretenden salir supuestamente con esto de los problemas, ¿no? Olvidarse por un momento de los problemas que están viviendo, resulta que se ven involucrados con los efectos que pueden provocar a largo plazo, como sería la adicción propiamente, y sabemos que también el síndrome de abstinencia podría estar involucrado ahí cuando no consume, ¿no? En bastante tiempo. Entonces es un círculo vicioso donde el adolescente necesita más de alcohol, necesita más de marihuana, y se va agravando más porque en nuestra sociedad pues ahora está tan fácil poder conseguirlo en diferentes lugares, ¿no? En los colegios, en los conciertos, como mencionábamos, en lugares donde pensamos que es imposible que existan, como lugares centrales a la plaza, lugares cercanos a la plaza, 24 de septiembre, entre los mismos conocidos. Es sencillo y además es bastante económico, digamos, no es mucho el gasto que tienen que hacer para conseguirlo. Y es por eso que se llegan a volver hasta adictos. Claro, bueno, viene la adicción porque, claro, ellos no son conscientes, ¿no? Ellos piensan que es simplemente como para probar, que no va a pasar nada, que eso no le va a pasar a él, porque el adolescente... lo pueden controlar, tal vez. Exacto, el adolescente tiene ese pensamiento mágico de que a mí no me va a pasar nada malo. Eso le puede pasar a otra persona, pero a mí no me va a venir una infección de transmisión sexual, porque además que todo esto, ¿no es cierto?, nos puede llevar a otro tipo de conductas como las relaciones sexuales a temprana edad, sin protección, que estamos hablando de toda una gama, ¿no? Alcohol, droga y otro tipo de sustancias. Entonces, todo eso puede llevar a consecuencias graves, como hacer cosas que no están acorde quizás a los valores, a los principios que yo tengo como persona o que me han inculcado dentro de mi hogar. El consumo de drogas y alcohol es un fenómeno psicosocial donde nos incluye a todos, como ser la familia, la escuela, instituciones culturales y religiosas, y es por ello que todos debemos y tenemos la obligación para trabajar. Pero el pilar fundamental es la familia. ¿Cómo podemos hacer para prevenir desde la familia el consumo de alcohol y drogas? Hay una frase, ¿no?, bien conocida que dice que el niño, porque vamos a hablar siempre de la base de la familia, que es el niño primero, va a hacer todo lo que los papás hagan. O sea, tal vez no va a recordar con palabras lo que han dicho los papás, pero va a hacer las mismas conductas, va a repetir. Entonces, desde la familia también tenemos que ser conscientes de este tipo de vivencias, ¿no? Si somos una familia propensa a consumir alcohol desmedido, a consumir este tipo de sustancias, entonces con seguridad de que la probabilidad de este adolescente a caer en este tipo de adicciones también va a ser mayor. Entonces, desde la familia tenemos que tener, digamos, una buena convivencia, conversar con el adolescente, conversar con el niño ya desde pequeño, obviamente como se le debe hablar a un niño, con las palabras adecuadas, necesarias, bien directa, ¿no? Ya con el adolescente nos podemos sentar, podemos hablar de algo más profundo y que siempre sea consciente de qué causas y qué consecuencias puede tener el uso de las drogas, del alcohol. Y por supuesto de que también los papás muchas veces y lastimosamente son los primeros ¿cómo decirlo?, que apoyan este tipo de conductas. Es decir, si el adolescente no tiene permiso para ir a un lugar donde van solo mayores de edad, a veces los papás les dan el permiso, les dan la autorización, mienten inclusive en el colegio para sacarlos en horarios de clase y poder llevarlos, ¿no? Cuando son, por ejemplo, en la tarde, estoy hablando, ¿no?, de eventos que son, o a veces cuando son para las promociones y tienen que recaudar dinero, a sabiendas de eso, los papás aún así, buscan quienes compren sus entradas para las fiestas y demás, siendo que a veces son menores de edad.
Por ejemplo, para los conciertos que siempre se dan y dependiendo de la edad, hay desde niños de 13 años que están haciendo fila para ser los primeros a entrar a los conciertos. En el estudio que se hizo en el año 2017 a nivel Bolivia, justamente arrojó esas edades, entre 13 a 14 años, ya los niños, porque siguen siendo, bueno, están en la preadolescencia, están involucrados con el alcohol. Y eso es justamente, ¿no? Porque están yendo a lugares o están con grupos que por supuesto están consumiendo el alcohol y lo están observando, es una conducta repetitiva. ¿Y qué ejemplo, qué mensaje estoy dando yo a un niño de 13, 14 cuando le digo vos podés ir a un concierto? Es que de alguna manera él se va a sentir apoyado a también tener otro tipo de conducta. Hace poquito hablaba con justamente unos adolescentes entre esas edades y yo les mencionaba, ¿no? el peligro de ir a un concierto donde hay mucha gente, donde se ve este tipo de consumo. Y ellos me decían, no, pero es que yo voy a ir con mi tía, con mi tío, voy a ir acompañada. Claro, puede ser que sí, pero de todas maneras están observando, están viendo que es algo, digamos, normal o muy común en la sociedad y que puede ser de alguna manera bien visto, ¿no? Porque sabemos que el tabaco, por ejemplo, se dice, ¿no? De que todo el mundo lo hace, no es mal visto, o no todo el mundo, pero es muy común. Y sin embargo sigue siendo algo dañino para la salud. Lo mismo el alcohol. El alcohol, podemos decir, todo el mundo bebe, muchos lo hacen, pero las consecuencias siguen siendo dañinas. Entonces no importa si es la mayoría o la minoría, las consecuencias siguen siendo negativas. E incluso el papá lo manda al hijo a comprar cuando se termina. Por ejemplo. Y después ya cuando el hijo le llegue borracho, ¿con qué cara el papá le va a decir, ¿por qué estás bebiendo? O hay casos donde los papás prefieren, obviamente siempre buscando tal vez lo mejor para sus hijos, prefieren sentarse y que beba ahí con el papá para que aprenda a beber, dicen, ¿no? Entonces prefiero que beba aquí conmigo y que aprenda a beber para que no le pase algo fuera y no se sienta mal. Pero tampoco eso es positivo, ya que, repito, ¿no? Estamos dando un permiso inconscientemente al hijo a que él puede consumir bebidas, no es que no las vaya a hacer. Y además que no es solamente una bebida alcohólica, hay muchas otras donde igual le pueden causar otro tipo de efectos. Entonces el papá tiene que ser bien claro con las normas. No puede la norma estar un día y a la semana cambiar o ser diferente. O yo puedo hacerlo, pero vos no, ¿ya? Siempre tiene que estar bien claro para que el adolescente sepa que la base fundamental, que es la familia, va a ser un cimiento bien sólido, donde no se va a cambiar de la noche a la mañana. Por supuesto que siempre va a haber una probabilidad de que el adolescente consuma alcohol, consuma tabaco, consuma marihuana, porque en ese estudio del año 2017, que es el último que tengo conocimiento, entre los últimos 30 días, entre ese mismo estudio se les preguntó si en los últimos 30 días habían consumido marihuana y alrededor del 2.7 dijeron que sí, en esos últimos 30 días. Entonces imagínense cuán fácil es el consumo de la marihuana, cuán sencillo es poder comprarla. Entonces el papá tiene que estar atento a todo esto, conversar con el adolescente, siempre estar predispuesto a ayudar, de que si ya lo hizo, bueno, no importa, estoy aquí para colaborarte, darle esa confianza, esa seguridad al adolescente que puede equivocarse tal vez, puede llegar borracho a la casa posiblemente, pero que el papá aún así va a poner la norma y va a ser claro con lo que dentro del hogar se tiene que cumplir. La probabilidad siempre va a estar, pero ya depende de la familia, depende del entorno, si va a ser mínima o va a ser bastante elevada, ¿no? Por eso siempre decimos, el colegio, en realidad todos tenemos que involucrarnos, ¿no? Tenemos que involucrarnos el colegio, la familia, el mismo departamento, si lo queremos ver así, el mismo país, porque es un problema que en realidad ya está bastante fuerte en países cercanos al nuestro. Si bien a veces nosotros en Bolivia pensamos, no somos tan conscientes de que ya es de fácil acceso, pero ya el problema se está agravando, se ha ido agravando en estos años hasta el 2017 y se va a ir agravando con seguridad. Y no contamos con centros, no contamos con programas de prevención a nivel Bolivia, estoy hablando, que nos puedan ayudar a evitar un poquito lo grave que puede llegar a ser esto, ¿no? ¿Los programas basados en la investigación pueden prevenir la drogadicción en los jóvenes, Alejandra?
Sí, los programas están específicos para eso, ¿no? Existen programas que son universales, programas selectivos y programas indicados. Los programas universales están relacionados o están dirigidos a toda la población, ¿no? Podemos hablar en los colegios, podemos hablar en casa, podemos hablar a nivel departamento. Los programas ya selectivos son específicos para adolescentes o para un grupo del que querramos hablar más a profundidad. Y ya los indicados son aquellos que se basan en personas que ya están involucradas con la adicción, ¿no? Todos estos programas obviamente están basados en estudios, basados en revistas científicas que nos pueden ayudar a conocer un poco más de las adicciones y de cómo prevenir, ¿no? Ahora, independiente de los programas, sabemos de que está la familia y que está el colegio. Entonces, en primer lugar, el colegio debería estar abierto a tener estos programas universales para trabajar en la prevención y no así cuando ya está el problema de adicción en un adolescente. Podemos ver muchos casos tal vez aquí en Santa Cruz y en Bolivia donde no se trabaja la prevención de las drogas. ¿Qué es lo que debe hacer, ya sea una unidad educativa, un director de colegio, en caso de que encuentra algún estudiante con la marihuana, ya sea con alguna otra sustancia o con bebidas alcohólicas dentro de la unidad educativa? Justamente es un tema bien delicado porque no tenemos muy claro como colegios qué debemos hacer. Si bien es verdad, la prevención, hay que trabajar la prevención a nivel colegio, docentes, tenemos que capacitarnos, tenemos que conversar constantemente con los adolescentes, tenemos que dar esa confianza, ¿no? Porque cuando trabajamos mucho con la confianza en el adolescente podemos involucrarnos mucho más con ellos y prevenir ciertas adicciones. Pero cuando encontramos a un adolescente con, por ejemplo, marihuana, ¿qué tenemos que hacer? Deberíamos llamar a los papás, deberíamos llamar a la defensoría, porque hablábamos, ¿no?, de que fuera de cámara, de que muchas veces se han encontrado marihuana a veces en las mochilas, pero los profesores mismos no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque digamos, si en el caso de que la FELCN tomara esto, al ser menor de edad, quienes estarían involucrados serían los papás y ellos tendrían que, bueno, ver qué sanción se les da, ¿no? Dentro del colegio, por supuesto, hay un reglamento, que cada colegio tiene un reglamento donde seguramente estipula suspensión definitiva o suspensión de algunos días, ¿no? Pero que tengamos claramente pautas de esto tenemos que hacer, estos pasos se deben seguir, en realidad no los tenemos. Es más, comentábamos una anécdota de una directora de colegio que encontró una bolsita de marihuana a uno de los alumnos buscando en las mochilas porque ya tenían la sospecha y bueno, se vio involucrada ella en realidad con el problema porque poco más y tuvo que entrar ella a las celdas ya que estaba en sus manos, ¿no? Entonces le dijeron que debió dejarlo al alumno y debió llamar directamente a los papás. Pero a veces, pues, nosotros por hacerlo mejor queremos ese rato buscar soluciones, ¿no? Siendo que en realidad dentro del colegio se debería primero llamar a los papás y ver qué tipo de sanciones se dan. En este caso serían las mismas autoridades, ya sea policiales, que ellos deberían dar los talleres de capacitaciones para la prevención de drogas en adolescentes y los pasos que deben seguir tanto los directores como maestros y padres de familia. Sí, existen algunos lugares, está la Defensoría, está la FELCN, algunos lugares también específicos donde hacen programas de prevención de manera gratuita inclusive. El tema está en que muchas veces no se llegan a realizar o se realiza uno o dos, pero no hay una constante campaña de prevención. Entonces, con una charla o dos no generamos eso que queremos, ¿no? La prevención. Y también está la poca asistencia de los papás a estos talleres. Cuando se dan talleres de prevención o cuando se dan talleres de cualquier tipo que tengan que ver con la educación de los estudiantes, muchas veces por tema de tiempo, porque no pueden llegar, digamos, en días de la semana al establecimiento, es que no llegan a ser un número bastante importante, ¿no?, para trabajar en este tema de la prevención. Y otro de los casos que se da es de que los padres, podrían decir, que tapan a los hijos, que cubren, sabiendo de que el hijo está consumiendo drogas, que está consumiendo alcohol, a pesar de que saben que son menores de edad, ellos encubren a los hijos.
Y este es un problema muy grave porque hemos visto, y siempre se ve casi todos los días en las noticias, estos problemas de adolescentes, ebrios, más incluso el tema de la violación. Habían adolescentes menores de edad encubiertos en todo este problema que hubo, ¿no? Así es. Y ahí nuevamente el tema de los límites en el hogar, ¿no? Pasa que muchas veces los papás no saben cómo lidiar con esto. Inclusive me atrevo a decir de que tienen el temor de que el hijo, quizás al sentirse demasiado presionado con las normas dentro del hogar, pueda tener otro tipo de conducta contra su propia vida. Entonces el papá siempre está con ese temor con el adolescente de hasta dónde yo le puedo exigir y hasta dónde no. Y muchas veces prefieren caer en esto del amigo, de que yo lo apoyo, pero prefiero que me cuente a mí, y le dan una confianza que no es una confianza sana y donde puede generar, como mencionaba, el tema de la violación grupal o algún choque, algún problema, un accidente de tránsito, alguien puede salir herido, ¿no? Entonces los papás siempre deberían estar generando estos límites sin el temor, porque el límite no se refiere a algo negativo de reprochar al adolescente. Un límite puede estar bien definido con amor, ¿no? Hablarle, yo te amo, yo quiero lo mejor para vos, por eso es que te estoy diciendo esto, ¿no? No es que no nos enfoquemos, no pensemos que al hablar del límite o de normas en el hogar es como que malo, yo le digo que sí o sí tiene que cumplir esto. Es con cariño y es siempre que él pueda, que el adolescente pueda tomar una buena decisión, una decisión consciente, porque siempre va a estar el temor de que pueda caer en esto, por la presión de grupo y todo lo que ya mencionamos, pero si la base fundamental, que es la familia, está bien sólida, va a haber menos probabilidad de que el adolescente o el estudiante caiga en este tipo de consumo. En conclusión, ¿qué pautas claras y específicas podemos tener en la familia para la prevención y en el caso de que ya el adolescente haya consumido, cómo podemos solucionar esto? Muy buena pregunta. Una vez de que tenemos, o sea, ¿qué pautas podemos tener, qué podemos hacer dentro del hogar? Estar siempre pendientes del adolescente. No dejar de hablar con él. Si habla poco, no importa, pero que hable, ¿no? De tratar de siempre estar dándonos cuenta de los cambios de conducta que tenga. Conocer al entorno del adolescente, a los amigos, a qué casas está yendo, en qué lugares está yendo a estudiar, a la familia si es necesario. Una vez tengamos claro todo este grupo, digamos, de amigos que tiene, generar esa confianza, ¿no? Dentro de casa, y por supuesto si el adolescente siente confianza con alguna otra persona dentro del establecimiento o de la misma familia más lejana, también generar y buscar siempre apoyo, ¿no? Por decir, si por ahí se lleva mejor con la tía, bueno, yo hablo con la tía, mira, me parece que está involucrado en un tema de drogas, entonces podrías hablar con mi hijo, entonces buscando aliados para poder solucionar el problema, porque la idea es de que si ya hubo un consumo, bueno, que no se agrave y no se vuelva una adicción, ¿no? Y si ya está el consumo, yo soy consciente o yo lo vi como papá, como mamá, tampoco hacerme el de la vista gorda, ¿no? Ser consciente que hay un problema y que tenemos que buscar una solución. Buscar ya lugares específicos, que además tenemos muy pocos, pero buscar lugares específicos donde se pueda ayudar a este adolescente a ya no consumir cualquier tipo de droga que esté consumiendo. ¿Qué lugares entonces podríamos aconsejar a aquellos padres que están sufriendo este problema que es la drogadicción o tal vez el alcoholismo con sus hijos adolescentes? Hay algunos lugares, como por ejemplo Centro Misión y Desafío Peniel. Está Rafa, que está en el municipio de La Guardia. Comunidad Encuentro, que en realidad inició en San Carlos, en la provincia de Chilo, y ahora tenemos también Comunidad Encuentro aquí en Santa Cruz, que está muy cerquita a la avenida Cristo Redentor. Y hay otro lugar que se llama Remar en Cotoca. Esos son de los que tengo conocimiento, que son muy pocos en realidad. Desconozco si existen algunos otros centros, pero de todas maneras siguen siendo pocos porque sabemos que es algo que se está agravando año tras año. Y cada vez aumentan más adolescentes, más jóvenes que están en el consumo de las drogas más que todo. Sí, porque la curiosidad de un adolescente es infinita. Entonces, él siempre va a querer buscar experiencias y a veces estas experiencias pues no son positivas, no son muy positivas.
Muchísimas gracias, Alejandra. Espero de que este tema nos sirva de mucho a todos los papás que nos siguen, a todas las mamás, a todos aquellos que nos siguen a través de la página de Facebook, Cosas de Nosotras, a través de la página de la radio, La Voz Universal, 91.2 FM, y también a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias a usted. Los esperamos el próximo sábado a través de la sintonía 91.2 FM, Radio La Voz Universal, a partir de las 9 de la mañana. Cosas de Nosotras.